Hola, saludos aquí desde el Aeropuerto de Madrid, España. La semana pasada estuvimos en Bogotá, Colombia, participando de varios eventos, entre ellos el Encuentro Amplio del Exilio. Y en el contexto de ese encuentro se realizó una mesa sobre paz total que creemos muy pertinente para este espacio de Nuestra América en Palabras. Esa mesa, que fue coordinada por José Gamboa, uno de los organizadores de este Encuentro Amplio del Exilio, contó con la participación de Angélica Dueñas y Olimpo Cárdenas del Comité Nacional de Participación, Angélica además de Colpaz, Olimpo Cárdenas parte del Congreso de los Pueblos, y también con la presencia de Rodrigo Granda y Yesid Arteta. Esta mesa es muy interesante, muy pertinente para comprender la guerra y para reflexionar sobre cómo podemos seguir avanzando para construir la paz. Un gran abrazo desde Madrid. Nos corresponde ahora el desarrollo de un panel que se llama el panel de paz total. Para este panel tenemos la siguiente participación. En primer lugar, tenemos a la compañera Luz Angélica Dueñas del Comité Nacional de Participación y del colectivo Colpaz de México. Tenemos también a Olimpo Cárdenas del Comité Nacional de Participación, asesor de la USO en temas de paz y derechos humanos y del Congreso de los Pueblos. Tenemos al compañero Rodrigo Granda, firmante de paz, miembro del Partido Comunes y también hace parte del CECIBI. Y también aquí, a este lado, está el compañero Yesid Arteta, integrante de la delegación del gobierno para diálogos con el Estado Mayor Central. Vamos a formular unas preguntas con una aclaración previa que pues estaba invitada a la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN, y por razones que ustedes conocen, pues se han suspendido algunos eventos públicos mientras que avanza el proceso, y por tal razón consideramos pertinente invitar sobre todo a dos representantes del Comité Nacional de Participación que tienen que ver con toda la participación y proceso que desarrolla la sociedad civil en este proceso de diálogos entre gobierno y ELN. Entonces, vamos a empezar con una pregunta. Esta pregunta va a ser general y le vamos a dar unos minutos a cada uno. Como van a tener varias participaciones, entonces les vamos a pedir el favor de que les vamos a dar máximo 3 minutos para la respuesta de estas preguntas cortas. Hay otras en donde tendrán mayor flexibilidad. Y la primera pregunta es: ¿qué piensan de la paz total? Bueno, a la paz no debía ponerse de ningún apellido. La paz es un derecho síntesis de obligatorio cumplimiento por los estados. Ahora, obviamente que en un país como el nuestro, donde la violencia, digamos, es la característica número uno, que es la esencia del régimen de dominación, pues desafortunadamente ha tenido que pasar primero una guerra de más de 53 años y luego la parcialización de los diferentes actores que de diversos ángulos hemos confrontado a este Estado. Nosotros consideramos cuando llegamos a La Habana que era posible incluso abrir 2 mesas o 3 mesas y un solo proceso. En eso comenzó todo el mundo a sabotearlo, fundamentalmente, digamos, el señor Néstor Humberto Martínez. Porque nosotros, como Fuerzas Armadas Revolucionarias,
de Colombia, ejército del pueblo, habíamos cometido, a mi modo de ver, un error. Nosotros elevamos a principio una situación que no debía ser así. Dijimos, nosotros con quienes han cometido crímenes contra el pueblo no vamos a dialogar, jamás. Y era un principio, ¿sí? Pero resulta que la paz se hace con los enemigos, porque si hubiera sido para hacer la paz, entre amigos, hubiéramos citado 4 o 5 amigos, y eso es rapidito que uno se pone de acuerdo. Lo tenaz es hacerlo con quienes están realmente como enemigos. Y cuando nosotros llegamos a La Habana, realmente, digamos, el cruce de miradas con algunos generales que llegaron allí era una cuestión electrizante. Ellos habían cometido crímenes contra el pueblo, nos habían desaparecido compañeros y compañeras, nos los habían torturado y nosotros lo sabíamos. Seguramente ellos también tenían información sobre algunas actitudes nuestras que tampoco fue el mejor comportamiento durante la época de la guerra, ¿sí? Entonces esto dificultaba demasiado las situaciones. Nosotros incluso comenzamos, y ustedes lo recuerdan, un senador de la República de Colombia y una senadora comenzaron a ayudarnos con visitas incluso a algunas cárceles y a los que estaban extraditados en los Estados Unidos, con el fin de promocionar una paz que pudiera, digamos, involucrar a todo el mundo. Con los compañeros del ELN nosotros tuvimos varias reuniones con su comando central en Venezuela, en Cuba y en el mismo Ecuador, porque buscando pues cómo pudiéramos integrarnos. Ahora, obviamente al fragmentarnos, ahí ya hay una situación que decimos, y en este momento nosotros creemos que la paz tiene que llegar a este país en su totalidad. Algunos lo llaman paz total, otros lo llaman paz grande, otros lo llaman paz yo no sé qué, yo no sé qué. Decía Deng Xiaoping, no importa que el gato sea negro o sea blanco, sino que case ratones. Y nosotros necesitamos esa paz aquí. Y ahora, y hay la situación creada para, digamos, apoyar al presidente Petro en esa salida, para apoyar a los compañeros del ELN y a los demás grupos que están en armas, incluyendo factores del paramilitarismo. Ahora hay que tener ahí unas normas, yo no sé si más adelante hablamos un poco sobre eso, porque a nosotros eso sí nos está preocupando mucho. ¿Sí? Y ahora podemos aclarar un poquito sobre esa cuestión que yo creo que es importante que la debatamos entre nosotros aquí. Bueno, buenas tardes, compañeras, queridas compañeras, especialmente un saludo a las personas, las compañeras y compañeros que vienen del exilio, de la diáspora, y a los compañeros. Bueno, yo creo que en general seguro que los que estamos y las que estamos aquí en esta mesa vamos a decir que pensábamos en otro nombre para la paz, la que teníamos muy posicionada, que aún decimos paz con justicia social y ambiental, o paz integral, o paz completa, se dijo en un momento. Pero por lo menos desde mi formación social y política y en mi militancia social, pensamos que no le íbamos a poner un debate a eso. Porque lo importante, en primera instancia, es que la paz como un elevado a una propuesta legislativa que es la ley 2272 del año pasado, dijo algo que es fundamental y que fue muy delicado, por lo menos muy manipulado en el gobierno de Duque, y es que en este caso dijo, la paz es un asunto de Estado. Y eso
que parece una tontería, pues no lo es, porque lo primero que hizo Duque fue decir que ese no era un acuerdo de Estado, sino era un acuerdo de gobierno, y que como era de un gobierno, entonces él no estaba obligado a respetarla. Entonces, aquí se dice claramente que la paz es un asunto de Estado. Y hay un compromiso en el texto de esta propuesta de paz total de respetar todos los acuerdos que firme este Estado colombiano, los que ya estaban firmados, que eso se dijo y está escrito en la paz total, los que ya estaban firmados, y los que se firmaran hacia adelante. Es decir, que está tratando de dar una confianza grande a este pueblo que no ha podido tener en 2 siglos una paz. Trata de ser una síntesis. El mismo texto dice que quiere ser paradigmática, que quiere ser una paz paradigmática, es decir, que es diferente. Trata de romper ese modelo DDR, desmovilización, desarme y reinserción, y tiene una visión en donde tiene en cuenta el problema de la desigualdad, tiene en cuenta el problema de la existencia de muchas razones para que no haya paz, ¿sí? Problemas sociales, problemas sociopolíticos, problemas ambientales. Está escrito largamente en el texto de Paz Total algo que se llama seguridad. Bueno, se me va el concepto, que lleva entonces un planteamiento fundamentalmente hacia el cuidado de la naturaleza también dentro del debate por la paz. Y tiene otros elementos como algo que, porque la paz se llama, la ley se llama de paz total y de servicio social para la paz. Y casi nadie sabe eso. Hay como 11 modalidades para que los jóvenes y las jóvenes no tengan que prestar servicio militar obligatorio, sino un servicio social a la paz. Y es maravilloso, ahí se habla incluso del cuidado de la naturaleza, de poder hacer pedagogía de paz, es decir, esos jóvenes que salen de la secundaria puedan trabajar eso. Y creo que lo que más esfuerzo hizo fue y es lo más polémico y lo que más ha generado hasta ahora problema, es que pues llamaba a todos los actores armados, a todos. Evitó decir narcotraficantes, pero los estaba mencionando. Evitó decir paramilitares, pero los estaba mencionando de otra manera, eso de grupos criminales de alto impacto. Evitó decir una serie de cosas, pero lo importante es que estaba diciendo: necesitamos que vengan absolutamente todos los actores que hacen muchísimo daño a la sociedad y que están armados y organizados. Entonces, creo que en general, por lo menos en lo que está escrito, tiene un objeto fundamental. Ahora, seguramente podremos hablar de las cosas que vemos que pueden estar fallando. Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué piensan de la paz total? Yo creo que la paz total es, primero, una necesidad, una exigencia y también una utopía que nos motiva como compañeras, como mujeres, como personas, como seres humanos a seguir caminando y a estar empeñados en conseguirla. Más allá de los adjetivos que se le pongan, si es total, integral, como se llame, creo que el esfuerzo como sociedad colombiana es a cambiar esa mirada, porque la paz debe tener ese rostro de mujer, de los territorios, debe tener ese rostro de todos aquellos que estamos marginados por un Estado que no solo ha cometido violencia de forma política y física, sino también en las múltiples formas de violencia económica, social, psicológica. Así que yo creo que la paz total es una apuesta de este gobierno, una apuesta que le está dando un rumbo al cambio, que nos invita a pensarnos de una posibilidad diferente como sociedad,
Creo que para nosotros, la mayoría que estamos en el exterior, en el exilio, somos cuando vivimos esas otras realidades, somos capaces de ver desde afuera una realidad que nos toca y que nos invita a decir, tenemos que ser capaces de pensar, de respetarnos, de construir en las diferencias que tengamos. ¿Cómo es posible que nos estemos matando porque todavía pensamos diferente a estas alturas de la vida? Así que bueno, la paz total creo que es una apuesta de este gobierno para incluir a la sociedad en un proceso de transformación y que este proceso debe pasar por ese diálogo con los actores actores políticos armados que históricamente tuvieron razones y condiciones para estar ahí, pero que hoy también tienen razones y motivos para estar sentados en la mesa, y que hoy más que nunca es necesario que nosotras y nosotros impulsemos ese llamado a que se mantengan sentados en la mesa, a que no den un paso atrás, porque necesitamos que todos nosotros tengamos posibilidades de vivir, de estar bien, no esa paz en abstracto que nos pintan únicamente de firmas, que es importante y no lo niego porque es el primer acuerdo entre dos partes diferentes, pero es esa paz que la construimos desde abajo, las que estamos, los que vivimos en los territorios, las violencias, todos estos procesos. Así que yo creo que con todos los errores que tenga, con todas las críticas que podamos hacer, es una apuesta fundamental que debemos mantener, que debemos seguir motivando, caminando y ampliando para que no sea solo este periodo de gobierno, sino que sigamos teniendo esa fortaleza de seguir caminando, de seguir invitando a la gente que este es el camino, que es difícil, muy difícil, pero que estoy segura que será muy bonito cuando seamos capaces de transformar nuestra sociedad. Bueno, al grano, como dice el dermatólogo. Antes de que Gustavo Petro fuera electo presidente de la República, él escribió para un portal un artículo en la que hablaba de la paz grande y la paz pequeña, la paz chiquita. La paz grande refiriéndose a los grandes acuerdos que se hicieron en Colombia desde principios de los 80 hasta el acuerdo final del 2016 con la FARC, Ejército del Pueblo. Fue como una paz en la que fundamentalmente se trataron los grandes temas nacionales, hubo acuerdos importantes. Yo creo que no hay que desmeritar ninguno de los acuerdos que se pactaron en el pasado, todos son válidos, todos eran necesarios y todas eran opciones necesarias en el momento indicado. Sin embargo, en el tema de la paz chiquita, que es la paz territorial, ahí es donde siempre ha habido como una especie de déficit, es una asignatura pendiente en todos los procesos de paz que ha habido en Colombia. Entonces, lo que el presidente de la República ha planteado como paz total es de no dejar ninguna cuerda suelta. A todos los procesos siempre le ha faltado una pata. Siempre han quedado sectores por fuera de esas negociaciones, porque por razones ideológicas, por intereses particulares, por razones geoestratégicas, por muchos factores hubo personas que no aceptaron un marco de negociación. Entonces, cuando el presidente Petro asume la presidencia, el doctor Gustavo Petro se encuentra con una situación muy particular. La primera es que el acuerdo del 2016, el presidente Duque lo volvió papel mojado. Fueron 4 años donde el acuerdo prácticamente entró como una especie de estado de coma, donde se hizo poco o nada para lo allí acordado. Y lo segundo es que dentro de las negociaciones en La Habana, creo que el presidente Santos fue muy mezquino al no permitir que las FARC pudiesen de alguna manera
introducirse o mantenerse en los territorios bajo la tutela del Estado para evitar que no se generara un vacío que fue posteriormente llenado por otra serie de factores de violencia. Entonces, es una apuesta muy grande la que está haciendo el presidente de la República. Ahora, las negociaciones siempre con un presidente de izquierda son más difíciles, porque se piensa de que se puede ceder y que hay luz verde y que hay carta blanca para todas las pretensiones y todas las exigencias que hacen los grupos que están en el barco de la negociación. Esto, por supuesto, trae muchos retos, pero hay que afrontarlos. Escuchada la primera respuesta a la pregunta de paz total de las 4 personas que están en el panel, vamos a una segunda pregunta que voy a matizarla un poco. Voy a hacerla primero a los dos representantes, a la representante y a el representante de la participación social. Y luego lo haremos a los sectores que están aquí en algún proceso de negociación con sectores de la insurgencia. Entonces la propuesta va en el siguiente sentido. Para Angélica y para Olimpo, la propuesta es cómo ha sido hasta ahora el proceso de participación que se ha hecho en el país con los diferentes encuentros regionales, con los diferentes encuentros subregionales y todo este proceso que hasta ahora acumula una gran parte de toda la tarea que había de las consultas a nivel de la participación. Queremos que ustedes nos cuenten un poco cómo va eso, cómo ven ustedes ese proceso, qué tendencias reflejan. El Comité Nacional de Participación, comentarles un poco, soy integrante de la Comisión 1 del Comité Nacional de Participación, no representación, vocería, podemos decirlo, de la diáspora de las Américas y el Caribe, un espacio que nos ha convocado por primera vez como diáspora, como colombianas y colombianos en el exterior, a tener un lugar presencial ahí en la mesa, que bueno, en esta ocasión está en esta voz que tienen aquí junto a ustedes, para ustedes, pero que busca que en la siguiente fase, que será a partir de febrero, si todo esto sale bien, si seguimos insistiendo en que la mesa se mantenga, busca que todas las colombianas y los colombianos en el exterior puedan participar de manera activa, efectiva, decidida en este proceso de pensarnos el país. Creo que este Comité Nacional de Participación tiene esa intención, y es que hay algo que en Colombia tal vez no tenemos muy cuestionado nosotras y nosotros, y es un proyecto común de país, colectivo, donde nos sintamos integradas, pensados, recogidos, creados como con esas condiciones en las que nosotros también hemos puesto un granito de arena. Nosotros seguimos siendo un país de regiones, cada uno con su pedacito de identidad. Así que bueno, esa es una apuesta, creería yo, de este escenario que nos invita a pensarnos como país más adelante. Y en ese, pues, insisto, hemos logrado por primera vez una voz reconocida ahí en ese espacio como diáspora de las Américas, el Caribe y otros continentes, otros países o todas las partes del mundo que queramos estar ahí en este espacio. Ha sido un reto, no ha sido fácil, debe ser importante. Yo quiero decir aquí pues que es importante con ustedes compartir cuáles han sido esos procesos, esos avances y esas dificultades. Resaltar primero en lo positivo que estamos luchando porque nos reconozcan también como un territorio fuera de Colombia, porque somos muchos, muchas, y porque aún que estemos lejos, seguimos pensando y soñando y viviendo en nuestro país. Y eso es como un punto positivo. Sin embargo, también han existido muchas tensiones en este proceso, dificultades frente a cómo convocar. Específicamente, pues les hablaremos, yo quiero que vean un poco como que eso desde la comisión y en lo que hemos estado nosotros, tal vez el compañero
Olimpo tendrá también otras experiencias en sus comisiones, pero en los nuestros sectores creo que nos hace falta un poco más ampliar esa convocatoria para que participen personas que no han estado siempre de acuerdo con nosotros o sectores que no se han sentado a conversar con nosotros. Entonces creo que ese es como uno de los puntos débiles que todavía es necesario seguir construyendo en el Comité Nacional de Participación, cómo acercarnos a esas otras personas para que en ese construir país lo podamos hacer desde la palabra, desde las diferencias, sin necesidad de que esto nos lleve a exclusiones. Creo que ese ha sido como una de las dificultades de este Comité Nacional de Participación. Creo que otro de los avances y de los intereses también ahí es que está permeado por un enfoque diferencial que también le está generando una dinámica propia a este proceso. Esos enfoques diferenciales son el enfoque de género, el enfoque étnico y el enfoque territorial. Entonces, y aparte, además de esos grandes tres enfoques, también se ha incluido el enfoque de la discapacidad, ¿no? Entonces, el proyecto de inclusión, cómo contar con las personas, cómo hacer efectiva esa participación de las personas en estos procesos de paz que nos vinculan, nos incluyen a todas y a todos. Y especialmente yo creo que esto ha sido muy difícil lograrlo en el Comité Nacional de Participación y ha sido que los territorios excluidos y marginados realmente puedan estar ahí y que esa visión se pueda hacer. Por ejemplo, si se propone que el Encuentro Nacional de Mujeres sea, no sé, por ejemplo, en La Guajira, ponen todos los pretextos. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos muchas dificultades para conectarnos, para conexión. Entonces, tratar de hacerlos los encuentros en esos territorios que son marginales, pues realmente ha sido muy complicado, es un reto. Y finalmente, el centralismo sigue siendo una parte fuerte en estos procesos. Yo creo que ese es otro reto, cómo logramos realmente sacar la política del centralismo en el que no se vive, cómo logramos que sea en los territorios donde se construya también la paz. Creo que ese es un reto que lo está pensando, pero que no lo está materializando el Comité Nacional de Participación. Entonces, creo que bueno, pues por ahí ya cierro y le dejo la palabra para que complemente. Creo que es importante, aunque por el público que tenemos aquí, pues la mayoría está enterado de cómo ha avanzado el proceso de los diálogos de paz entre gobierno y ELN, pero pues es importante recordar que el punto de participación es un punto histórico que ha sido solicitado, exigido siempre en las mesas de diálogo que ha adelantado el Ejército de Liberación Nacional y los diferentes gobiernos, que si no estoy mal han sido 9 oportunidades. Y en esta oportunidad el gobierno Petro no le vio, al parecer, mayor problema y se acogió a tomar la agenda en el estado en que se encontraba. Así está escrito allí y en donde se encontraba, pues fue en las audiencias de participación de Tocancipá en octubre o noviembre del 2017, antes de que pasara la funesta elección de señor Duque. Entonces, allí quedó, allí se hizo en Tocancipá una audiencia de participación en donde hubo más de 200 organizaciones nacionales de diferentes sectores que plantearon sus propuestas de cómo desarrollar el proceso de participación en este país. Entonces, eso se recogió en el acuerdo de México de marzo de este año y se desarrolló en el acuerdo de junio de este año. Y parte de lo que ha comentado Angélica es que allí se tomó una decisión de elegir algo así como un comité de impulso de la participación, que se llamó Comité Nacional de Participación, definió que debía ser integrado por las 30
principales procesos u organizaciones que, digamos, históricamente han estado en el tropel, en la calle, en la movilización y han metido al tema de la paz. Y eso resultó en 81 personas. Como dijo Angélica, ahí después ya nos tocó olvidarnos que nosotros éramos representantes de un sector o de un territorio para pensar en que teníamos una primera tarea y era diseñar. En este momento estamos en una tarea fundamental que es diseñar. Solo eso, porque uno llega con fiebre de participar, ¿no? Venga, ¿cuántos hay que traer? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y qué decimos? Y a discutir. Entonces nos dijeron, no, solo hay que pensar aquí es un diseño que nos permita que quepa todo el país. Ojalá los que no se nos olvidó llamar, los que no pudimos decir que vinieran, que puedan llegar. Entonces, esta es la fase 1 de diseño. Busca que tenga 3 productos. Esos 3 productos son un plan de participación, un diseño y un modelo de participación y unas recomendaciones. Para poder llegar a la fase 2, que ahí sí es la participación grande. La fase 2 es de diagnóstico y tiene como responsabilidad estudiar profundamente el régimen político colombiano, el modelo económico y entonces pensar en cuáles son esos males de la democracia colombiana, para luego pasar a una fase 3, que es en donde debería el pueblo colombiano todo hacer propuestas de transformaciones estructurales para este país, es decir, dibujar un país. Y finalmente, un proceso de sistematización. Entonces, eso debería llegar hasta febrero en la primera fase y hasta mayo del 2025 las 4 fases. Ahí entonces es el proceso de participación que estamos adelantando ahora, suspendido lamentablemente, pero esperamos que retomado pronto. Hemos escuchado hasta ahora un informe, más o menos unas opiniones de la compañera y el compañero que han estado en el Comité Nacional de Participación y esta fase de escuchar a los sectores sociales en el diseño de cómo organizar la participación en este proceso. Vamos ahora a escuchar a el compañero Yesid con otra pregunta parecida, pero no exactamente la misma. Es difícil lo que... Sí, vamos a ver si aprueba la lección. La pregunta es, ¿en qué estado va el proceso o el inicio del proceso en donde estás participando como un vocero del gobierno con el Estado Mayor Central? Bueno, un proceso es como una especie de montaña rusa, tiene sus altibajos. No siempre se logra el objetivo pronto. También las organizaciones que están al otro lado muchas veces tienen una visión muy maximalista sobre lo que quieren conseguir en una mesa de negociación. Muchas veces no son capaces de reconocer que en una mesa hay una especie de asimetría que lo da simple y llanamente la legitimidad que tiene un gobierno que ha tenido el apoyo de 11 millones de electores. Entonces, ese es un reconocimiento que muchas veces las organizaciones no son capaces de discernir. Pero además, hay que decir que en el caso de las conversaciones con el Estado Mayor Central, FAREP, estamos en un momento, yo diría que de definiciones. Tiene que ver principalmente con el tema del cese al fuego. En el tema del cese al fuego, que ha sido algo que, digamos, se ha podido obtener, y perdone que utilice esta expresión, cierta rentabilidad, porque lo corroboró un informe de la Unidad de Investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz, en la que hay una disminución, no como quisiéramos, pero sí una disminución durante el alto al fuego en materia de confrontación con la fuerza pública, disminución en el índice de homicidio relacionado con el conflicto y un largo etcétera.
Sin embargo, el modelo de negociación que se ha realizado en el pasado en Colombia ha tenido como 3 o 4 características. La primera, que fue el modelo en el Caguán, es decir, un área desmilitarizada donde se vivía, digamos, un momento de paz, mientras en el territorio nacional la confrontación seguía. Aquí gente joven casi muy pocos veo, entonces todos saben cómo ocurrió y qué fue lo que pasó. Es que sí, es que el cambio comienza con eso. El cambio comienza con eso, trayendo más gente joven a estos eventos. Aquí hay por lo menos, yo le pongo por lo menos unos 50 siglos sumados uno tras otro. Bueno, entonces, ese fue un modelo que hizo aguas, que no se comprendió en su momento, o porque la estrategia planteada bajo aquellas circunstancias eran otras, tanto para la FAREP como para el gobierno. El otro modelo que se implementó en La Habana era sacar al equipo de negociación en el exterior, mientras en el territorio nacional se mantenía la confrontación armada. Ya posteriormente, cuando se llegó a cierto nivel de acuerdo, obviamente ya tanto las FAREP como el gobierno nacional casi que hicieron como una especie de cese al fuego tácito, no escrito, pero tácitamente una disminución realmente importante en cuanto al enfrentamiento. Y existe, digamos, el modelo en la que no hay cese al fuego, pero imposible hacer una negociación en el territorio nacional si esto no ocurre. Entonces, el planteamiento que hace el presidente Petro es que se mantiene un cese al fuego siempre y cuando la mesa de negociación esté funcionando. Este tema de la implementación es complejo, en el sentido de que obviamente los gobiernos firman los acuerdos, pero luego o no los cumplen o los desconocen. El acuerdo de paz de La Habana tiene un rango constitucional, pero además fue entregado frente a las Naciones Unidas como un acuerdo especial. Y hubo una declaración unilateral del presidente Santos. Y luego ese mismo acuerdo fue llevado a Ginebra como acuerdo especial. Si ustedes siguen el hilo conductor, porque aquí en las negociaciones podemos tener imaginación toda la que querramos, pero no partimos ni parte, nadie de cero. Las FAREP venían negociando desde el año de 1964, antes del ataque a Marquetalia, y nos encontramos con Belisario Betancur en el 82, y tenemos un acumulado, lo tuvimos muy grande, muy grande. Entonces, en ese sentido, digamos, el señor Santos no cumplió. Hubo desarrollos del acuerdo, pero no lo cumplió. Duque llega a hacerlo trizas, y es tan fuerte ese acuerdo de La Habana, y tiene una fuerza tan poderosa, que a pesar de que trataron de exterminarlo, no pudieron, y hoy está más vivo que nunca. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, nosotros respetamos lo que haga cualquier otra organización. Por ejemplo, mire, ese acuerdo de paz de La Habana, ahora la comunidad internacional está diciendo, el principal producto de exportación de Colombia ya no es el café, no es el petróleo, es el acuerdo de paz de La Habana. Históricamente, si lo comparamos con cualquiera de los 300 acuerdos firmados en el mundo, Naciones Unidas lo ha reconocido, digamos, como el de mayor avance. Ahí tenemos la cuestión de género. Fíjense ustedes y verá que en ningún otro acuerdo de paz del mundo lo había.
está la cuestión étnica que le está desarrollando, y nosotros hemos metido en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación. Como dice Yesid, yo demoré como 7 años para aprenderme esas siglas, pero es la mesa de La Habana trasladada aquí a Colombia. Hace parte de esa mesa el ministro del Interior, el jefe del DAPRE y de la unidad de implementación, la doctora Gloria Cuartas. Por parte nuestra, la compañera Manuela Marín, el compañero Federico Montes y mi persona. Lo que se hace es hacer el seguimiento a la implementación. Mire, nosotros perdimos los 4 años anteriores en la cuestión del proceso de paz. Y estamos diciendo al Acuerdo de La Habana hay que agregarle esos 4 años dentro de este gobierno. Y ahora este gobierno realmente, digamos, ha planteado 50.4 billones de pesos para la implementación de ese acuerdo, porque está desfinanciado incluso con ese dinero que se le ha inyectado. Nosotros participamos en las negociaciones con el señor Santos durante 1 año y medio, tratando que se pusiera el plan marco de implementación y no fue posible. Ahorita eso debía ser revisado cada año y en este momento estamos en ese sentido, tratando de verlo. Hay posibilidades reales de implementarlo, mucho, y el presidente dice que lo va a cumplir como propósito para impulsar la paz total. Lo cierto es que si ese acuerdo de paz de La Habana no se cumple, la paz total que le han puesto el apellido, eso no va para ninguna parte. El ELN no va a ser tan tonto de, si no nos cumplen a nosotros, si no le cumplen a otra gente que ha firmado, embarcarse en una cuestión de una vaca loca, digámoslo así. Muchas gracias. Hacemos una tercera pregunta a los dos al representante y la representante del Comité Nacional de Participación, y la pregunta es ¿cuáles garantías necesitaría la diáspora para realmente garantizar un proceso de participación con todas las posibilidades en este proceso de paz, de diálogo entre el gobierno y el ELN? Yo creo que la primera garantía que nos deberían brindar en ese acuerdo es que realmente nos reconozcan como un sector que tenemos las mismas condiciones que todos los otros sectores. Esa es la primera garantía que necesitamos, porque aunque nos incluyeron ahí, realmente ni quedamos desaparecidos del mapa, porque no quedamos ni con los encuentros. Entonces fue como una cuestión muy peleada, y yo creo que eso no puede volver a pasar en la siguiente fase, que nosotros tengamos que estar diciendo no se olviden de la diáspora, aquí estamos, por favor, inclúyanos, falta la diáspora. Entonces creo que una de las garantías es que si realmente quieren que nosotros participemos, debemos tener garantías, y eso implica garantías económicas. Eso es la realidad, o sea, participamos, y participar implica que la gente que esté ahí pueda estar. Segundo, condiciones de seguridad para todas las personas que estamos, no solo las que están en los territorios. Yo creo que esto también es un llamado a todas las personas que están en la mesa a pensarse qué pasa con la gente que está ahí, que está jugándose la vida, el corazón, todo por sacar adelante este proceso, y que si ellos no continúan ahí, la estigmatización en el país todavía es muy fuerte para quienes están, para quienes no están. Entonces, yo creo que garantías de seguridad también para que puedan estar las personas en estos territorios, y que hay personas que también necesitamos encontrarnos. Nosotros, ¿dónde vamos a hacerlo? Entonces, yo creo que eso también es necesario pensarlo, que cómo nos van a garantizar que nosotros podamos tener espacios como este de hoy, en el que podemos estar colombianas y colombianos de casi todo, que habitamos en los diferentes continentes del mundo, para pensarnos, para aportar y para construir el país. Esa es otra garantía que necesitamos. Creo que también es necesario permear con el enfoque de género, y que sea en las intervenciones justamente del encuentro de la diplomacia feminista. Ayer salían muchas condiciones fundamentales
que se necesita para que la participación sea realmente efectiva con condiciones de equidad y de género, que las mujeres tengamos ahí la palabra, condiciones para estar. Por ejemplo, que las mujeres que van a participar desde la diáspora y están en procesos de maternar tengan también la posibilidad de estar ahí. Eso es un enfoque inclusivo y de género. Que las mujeres puedan participar en las mismas condiciones que los hombres, que los compañeros, no solo en números, sino también en condiciones reales. Y bueno, yo creo que esas son como las principales garantías que como diáspora tenemos. Yo creo que hemos hecho ya un ejercicio primero de pensarnos qué garantías vamos a tener ahí. Vamos a seguir construyendo ahorita con todas esas otras que nos faltan. Bueno, a mí me queda más difícil porque no hago parte de la diáspora, pero de verdad que ahora, gracias a Angélica, pues tengo muchas más ideas. Tenía muy claro qué se necesita para participar en general. Y ahora mismo pensaba que esto también es fundamental para la diáspora, y es el desmonte del paramilitarismo. Si no se desmonta el paramilitarismo, y ojo, no hablo solo del tema físico, o sea, que nos imaginamos ahorita todos y todas mentalmente una fila de paramilitares entregando armas. No, el paramilitarismo es un proyecto de Estado nacido de una concepción ideológica de enemigo interno. Y si no se deja de pensar desde el establecimiento en que hay enemigos internos, otredades negativas, va a ser prácticamente imposible superar la vida en este país. Y por supuesto, entonces, esa es una garantía para la diáspora que quiera retornar al país, pero también para los que ya han hecho vida en el exterior, porque también la cultura se requiere vivir en el exterior, se requiere retomar en el exterior, se requiere que uno en el exterior pueda hablar placentera y felizmente de su patria. Entonces, desmontar el paramilitarismo no es solamente resolver el asunto de la financiación de esas estructuras armadas supremamente poderosas, sino que estas, como dispositivo represivo, han desarrollado otros alcances increíbles, como el alcance cultural que han alcanzado en los territorios en donde se viene desarrollando una vida para nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, y para la gente que vive en los territorios, en donde terminan comportándose en medio de una cultura que no lo quieren hacer ellos, pero terminan envueltos en una práctica cultural cotidiana, ¿sí? Del boleteo, de la extorsión, de la trampa, de la vida, de la cultura económica ilegal, etcétera, 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 y de la violencia desmedida. Ese es otro elemento que no se tiene en cuenta cuando hablamos del paramilitarismo. Y el paramilitarismo, finalmente, para no extenderme más, como un dispositivo de contención de las transformaciones de un pueblo que quiere sacar adelante un pueblo. Y entonces, a la vez, eso es el dispositivo de protección de una concepción político-militar del establecimiento, de los ricos y los poderosos de este país. Si eso no cambia, va a ser difícil que podamos tener garantías, no solo para participar, sino para hacer transformaciones que nos lleven a una paz como la queremos todas y todos. La pregunta sería, ¿qué se tendría que hacer para avanzar hacia una paz, hacia esa paz que necesita el país? Según lo que ustedes han vivido en la experiencia de estos procesos, de su vida militante, de su vida insurgente,
¿Qué camino, qué tendría que hacer para lograr esa paz que tanto anhelamos y buscamos y necesitamos? Bueno, ahí queda complicado, ¿cierto? Porque no somos nosotros quienes para dar consejos de lo que hay que hacer o no en determinado momento. ¿Sí? Nosotros en este momento partimos después de la experiencia de 7 años, porque efectivamente la guerra con las FARC paró. Las FARC-EP como organización político-militar armada desapareció en el 2016. Nosotros le dimos con todo respeto al gobierno del doctor Gustavo Petro que graduó el señor Danilo a un grupo de Estado Mayor Central. Y entonces nosotros ¿con quién firmamos la paz? Naciones Unidas y la comunidad internacional que fue testigo de la desaparición de esa organización político-militar armada, ahora le está reclamando, incluso Naciones Unidas, hemos hablado con ellos, pero además alguien que toma ese nombre para disparar contra nuestros compañeros, ¿de qué estamos hablando ahí? Son situaciones que nosotros hemos venido diciéndole al gobierno que tiene que aclararnos, porque nosotros en este momento tenemos 408 compañeros asesinados. Tenemos de 24 espacios territoriales 15 altamente amenazados y tenemos 5 en un peligro inminente. Tenemos desplazamiento, 14 compañeros desaparecidos. Tenemos confinamiento y sin embargo a 7 años de la firma del acuerdo de paz, el presidente no se apareció en el acto central. Entonces nosotros sí, todo esto nos tiene muy preocupados. Eso va a tener que dar el presidente un timonazo, porque también hay unas líneas rojas. Ahora la JEP, que la hicimos para que abriera y cerrara la cuestión jurídica del conflicto armado, entonces ya no quiere respetar el acuerdo de paz de La Habana. ¿Y qué pasa si hay una línea roja en la cual nosotros decimos, no señor, esa no fue la jurisdicción creada en La Habana, no fue la jurisdicción creada en La Habana, y no aceptamos los que ellos nos planteen y nos podemos ir a un juicio controversial? ¿Qué va a pasar con el acuerdo de paz? El mismo presidente le ha dicho a la Jurisdicción Especial para la Paz, mire señores, hay un acuerdo, puede ser malo, regular, feo, como ustedes quieran, pero es lo que está firmado. Lo otro es lo que decía la compañera, una utopía. De ahí se puede desprender una cantidad de cosas, pero hasta ahora no hay nada firmado. Es decir, eso vale más pájaro en mano que sin volando por ahí. Entonces nosotros estamos diciendo, la única manera es el cumplimiento integral del acuerdo de paz de La Habana, y cada acuerdo que se firme, que lo cumpla el gobierno en las condiciones, el espíritu y la letra que se cree. No le vamos nosotros a dar cátedra a nadie. Tuvimos y tenemos una experiencia. Le hemos dicho al presidente, si algo quiere usted retomar de ahí, pues con mucho gusto podemos conversar sobre el tema, no para imponer nada, pero es que hay cosas que no podemos partir del principio del complejo de Adán, que es que hoy se inventó el mundo, no, el mundo existe desde mucho tiempo atrás, y esas situaciones son las que nosotros queremos ver y que queremos implementar en todo esto, y estamos trabajando por eso, en forma propositiva y poniendo además todo un trabajo, digamos, de lobby nacional e internacional en aras de que esta paz tan costosa no se nos vaya como el agua entre los dedos. Y ustedes desde la diáspora pueden ayudar mucho. Nosotros hemos intentado en que se dé el retorno asistido
y acompañado, porque es que hay gente que quiere retornar al país y puede hacerlo. Y hay condiciones nuevas creadas. Ya no es que los paramilitares dominen ahí en la central del país como lo dominaban hace 10 o 14 años atrás. Hemos tenido experiencias de salir y entrar y las condiciones son otras. Y mire que a pesar de los asesinatos, la violencia en cierta medida ha rebajado, compañeros. Ese fenómeno hay que estudiarlo. Sí, no queremos decir que estamos en el mejor de los mundos, pero sí que tenemos ya a ese paramilitarismo de que nos habla aquí el compañero Olimpo, también un poco arrinconado y desenmascarando. ¿Qué hace la gente en los municipios? No están los militares poniendo la capucha y llega la gente y los coge. ¿Qué hacen las guardias indígenas ahorita? Eso se podía hacer en la época de Uribe. Yo no recuerdo lo hecho como eso. Entonces la gente le ha quitado el miedo y mientras le quitamos el miedo, tengamos organización, tengamos movilización, vamos a arrinconar ese paramilitarismo, al uribismo, a la extrema derecha y vamos a impulsar la paz total que la necesitamos mucho. Bueno, la verdad es que puedo dar 3 o 4 opiniones, obviamente que tienen un carácter subjetivo porque plantearse uno cuál puede ser la solución salomónica para resolver todo el tema de la paz total, pero me atrevería de plantear 4 cosas. La primera, la implementación del acuerdo del 2016, porque con un porcentaje importante de ese acuerdo del 2016, buena parte de las asignaturas pendientes que hay en los territorios podrían resolverse. Segundo, un acuerdo nacional, porque no podemos negar de que todos los acuerdos de paz que se han dado en el pasado siempre han sido unos acuerdos de partido, es decir, el partido que está en el gobierno. Y si no hay un acuerdo de carácter nacional que involucre a todo el arco político del país, desde la izquierda más extrema hasta la derecha más extrema, difícilmente vamos a tener conseguido el objetivo y llegar a buen puerto. Tercero, una política de Estado. Ese es un planteamiento reiterativo, ahí lo ha planteado Rodrigo, lo ha planteado los compañeros de la sociedad civil, y este es un problema que hemos tenido históricamente en nuestro país. Los estados, y valga la redundancia, que tienen políticas de Estado son los que tienen, digamos, más alargue estratégico y son los que tienen una mayor estabilidad desde el punto de vista de sus instituciones políticas. Y un cuarto punto sería como una dosis de optimismo, porque la verdad es que este es un país muy pesimista. Es decir, aquí cuando nosotros organizamos cualquier tipo de evento, cualquier tipo de reunión, de cualquier tipo de organización, lo primero que planteamos son los problemas, pero nadie se toma a pecho algún tipo de solución relevante y mucho menos asumir las partes positivas que tiene este país. Este país tiene 2 caras, una cara de mierda, una cara negativa, pero también tiene una parte positiva, pero tenemos como costumbre siempre traer la mierda, es decir, traer esa cara negativa. Esto es un elemento que para mí es fundamental desde el punto de vista de la subjetividad de este país. Un elemento que nos parece muy importante, planteado desde la sociedad civil, es incluir a la sociedad civil hacia un proceso de transformaciones. En segundo lugar, un llamado vehemente a que los que están negociando en este momento se mantengan en la mesa y hagan un esfuerzo de mantener allí y lograr acuerdos que permitan seguir consolidando este proceso de paz. Igualmente, la compañera Angélica hacía énfasis en que la paz es el camino, tal como lo decía también Mandela, y creo que es una reivindicación muy poderosa que
este encuentro del exilio en su primer evento y su segundo ha colocado como un eje el tema de la paz. En cuarto lugar, creo que es muy importante también recoger de los elementos, es que hay que tener en cuenta, y en eso coinciden los cuatro panelistas, este es un país de regiones, es un país de diversidades, y que por lo tanto tenemos que pensar ese país diverso y diferente. Igualmente, se han señalado por parte de los dos representantes al Comité Nacional de Participación de que hay algunas dificultades como el cómo convocar y que nos falta ampliar la convocatoria a gente que no está organizada y a gente que en distintas regiones de la diáspora, del exilio, no hemos podido llegar, y es una tarea pendiente. Además, también decían ellos que el centralismo sigue primando en el país y que por lo tanto esto es un elemento a tener en cuenta. Dentro de los aportes de Yesid y Rodrigo, un énfasis tremendo en que hay que exigir el cumplimiento de los acuerdos, se debe garantizar la implementación de los acuerdos entre las FARC y el gobierno firmados en el 2016. También se hace una referencia a reflexionar sobre los distintos modelos de paz que se han venido dando, porque a veces en las lecturas que se hacen no tenemos en cuenta esto y nos hacen un llamado a mirar un poco históricamente lo que ha pasado. Y por último, plantear cómo el sector diáspora, del cual hacemos parte, el sector exilio, es un sector muy importante y que puede aportar mucho a este proceso con su mirada desde la distancia, con sus saberes, y que por lo tanto esa reivindicación del retorno con garantías es una propuesta clave en donde coincidimos desde todos los lados y donde tenemos que juntar esfuerzos para lograr que esto sea un hecho. Pues también, y creo que este es un aporte interesante con el que se cierra, es cómo insistir que la paz sea una política de Estado y que sea una bandera permanente, pero que sobre todo esto se puede lograr si nos movilizamos, si defendemos la paz en las calles, en la movilización y en la organización. Creo que hay una coincidencia en ese sentido y por lo tanto este evento hace parte del marco de esa lucha, y el exilio y la diáspora colombiana estamos comprometidos con ese proceso y fortalecer los procesos de unidad que tanto necesitamos y que tanto necesita el país. Entonces agradecemos mucho al compañero Rodrigo Granda, a Olimpo, a Angélica y a Yesid, porque el tiempo precisamente nos ha salido exacto. Entonces muchas gracias y un viva la paz y un viva la unidad. Eso.